Acabas de hacer ejercicio, revisas tu glucosa y te sorprendes porque en vez de bajar, subió. Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a explicar esa respuesta y algunos otros detalles más acerca del ejercicio. Acompáñame. Si has visto algunos o todos los videos de mi canal, te felicito ampliamente, y si no los has visto, te voy a pedir por favor que vayas a verlos aquí en mi canal, tu canal. Hay mucha información acerca de cómo poder lograr vivir una diabetes en tranquilidad. Esto te lo digo porque hay muchas preguntas a las que les he dado respuesta y ahí tienes la información. Seguramente si tú sigues mi información y mi contenido, ya sabes que actividad física y ejercicio físico son distintos. Esto es, moverse todos los días como parte de nuestras actividades cotidianas que implican trabajar, limpiar la casa, hacer las compras, etc., son parte de lo que denominamos actividad física. Es eso que haces para mantenerte funcionando en tu vida cotidiana. Y el ejercicio físico es apartar un momento de tu día para ejercitar, para fortalecer, para lograr que ciertos grupos musculares o todos tengan más flujo de sangre, más flujo de glucosa y gasten más insulina y por supuesto energía. Entonces el ejercicio físico y la actividad física pueden confundirse con facilidad, pero son distintas. Lo más recomendable es que utilices ambas herramientas, las dos se complementan, para poder controlar tu diabetes. Porque, como te decía al principio, es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes, la actividad física y el ejercicio físico. Movernos hace que muchas funciones de nuestro cuerpo se activen. Casi todas son gastadoras de glucosa y de insulina. Entonces, por eso resulta que cuando contraemos los músculos y nos activamos, nuestros músculos van a estar gastando glucosa e insulina, lo cual hace que poquita insulina funcione bien y tus niveles de glucosa en sangre se normalicen. Otros de los grandes beneficios que trae hacer ejercicio y mantenernos activos durante nuestra vida cotidiana es bajar triglicéridos. El ejercicio nos ayuda a convertir el colesterol LDL en colesterol HDL, lo cual es muy saludable y muy necesario. Obviamente el ejercicio hace que nuestro cuerpo logre una recomposición, esto es, perder grasa corporal y ganar masa muscular. De sobra, pero te lo voy a comentar, el ejercicio hace que tú descanses mejor por las noches, tengas un sueño más reparador, y hay estudios científicos que han podido demostrar que gracias a la actividad y al ejercicio, tú vas a poder tener un sueño que respete la arquitectura normal del sueño. Que por cierto, si quieres saber más al respecto del sueño, aquí te dejo un video donde te cuento detalles. Se ha visto también que el ejercicio es capaz de bajar tu presión arterial. Esto es una cosa súper importante. El ejercicio no sube la presión, más bien con la práctica cotidiana te va a ayudar a mantener una presión controlada. Como te decía, el ejercicio baja la glucosa y esto también está comprobado científicamente en múltiples estudios donde se ha podido mirar que distintas disciplinas pueden ayudarte a lograr un descenso de la hemoglobina glucosilada de hasta casi 1%. Solito, sin insulina, sin fármacos, sin hierbas, sin nada más que solamente mantener una constante disciplina y hábito de ejercitarse puede ayudarte a que tú desciendas la hemoglobina glucosilada hasta 1%, lo cual es una cosa magnífica. También te puedo decir que el ejercicio hace que la proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador de inflamación, que por cierto, si no te lo mides, mídetelo, baje. Es decir,
hace que tu sistema inmunológico frene la respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, enfermedades autoinmunes, enfermedades o inflamación subclínica, enfermedades que pueden conducir a otras enfermedades y alteraciones, complicaciones crónicas, van a controlarse. Además de que, bueno, el ejercicio logra que tu digestión sea mucho mejor. Al moverte, mueves tus intestinos y estimulas un tránsito intestinal de buena velocidad y a buen ritmo. Este beneficio a mí me encanta comentárselos porque la verdad es que es algo que experimentamos las personas que hacemos ejercicio y creo que es esa chispa que nos mantiene siempre activos, y es precisamente el estado de ánimo. Hacer ejercicio logra y te ayuda a mantener un estado de ánimo muy estable. Digamos que si tú sueles estar malhumorado o tienes dificultad con el manejo y la gestión del estrés que todos vivimos, hacer ejercicio te va a ayudar a bajar la intensidad de ese estrés, lo cual eventualmente y a la larga te va a dar una buena calidad de vida. Este beneficio a mí me gusta mucho destacarlo porque hay estudios, y esto te lo tengo que decir así, hay múltiples estudios donde se ha podido demostrar que las personas que realizan por lo menos 30 minutos de ejercicio 5 veces por semana logran tener más fuerza física, tienen más fuerza muscular, más resistencia muscular y más flexibilidad en articulaciones. Además, también hace que tus huesos sean más densos. Hacer ejercicio te va a ayudar, sobre todo si lo haces en tu juventud, pero ojo, hay que hacerlo toda la vida, te va a ayudar a evitar osteoporosis. Sobre todo las mujeres somos mucho más vulnerables a la osteoporosis por este declive que llega en el climaterio. Y hacer ejercicio de forma regular, sobre todo de fuerza, te va a ayudar a que tus huesos se mantengan fuertes y vas a poder evitar la osteoporosis. Pero si ya tienes osteoporosis, por favor, haz ejercicio. Te va a ayudar mucho a recuperar la densidad de tus huesos porque los huesos son un tejido vivo y todos los días podemos nutrirlos y reinventarlos. Te decía que el ejercicio puede ayudarte a bajar tu presión, lo cual es cierto. Y también, además, se me pasó comentarte que también te puede dar o te puede ayudar a tener más fuerza cardíaca. Se ha visto que las personas que hacen ejercicio de manera constante son capaces de mantener en su basalidad una frecuencia cardíaca menor a 60, lo cual hace que en reposo el corazón realmente esté reposando, y eso es muy bueno para tu salud. Y además, lógicamente, tus pulmones van a adquirir una mayor capacidad volumétrica, lo cual es sumamente deseable todo el tiempo. Si tú practicas actividad física y ejercicio al aire libre, vas a tener el beneficio extra de que va a aumentar tu vitamina D, lo cual es súper recomendable porque la vitamina D en niveles normales más la actividad y el ejercicio hacen que nuestra insulina, tu insulina, mi insulina, funcione mejor, lo cual se traduce en una buena sensibilidad a la insulina, lo que es lo mismo una buena tolerancia a los carbohidratos. Ahora, una vez que ya te convencí por qué tienes que empezar a hacer ejercicio, empezar a moverte, empezar a evitar pasar tanto tiempo sentados y ser constante en este hábito de salud, quiero darte algunas recomendaciones para que empieces a hacerlo de la mejor manera posible. Pero antes quiero contarte que sí, es verdad lo que te comentaba al principio. El ejercicio, sobre todo algunos tipos de ejercicio, son capaces de elevar tu glucosa. Déjame en los comentarios de este video si es que tú has visto alguna vez que tu glucosa se elevó después de hacer ejercicio. Es algo común. Esto de las elevaciones de glucosa después de hacer ejercicio está en relación a la intensidad del ejercicio y a la duración del ejercicio. Suele ocurrir en aquellos episodios de ejercicio donde duró poco tu esfuerzo. Y también está en relación a los ejercicios en los que tú hiciste un esfuerzo muscular intenso. Por ejemplo, combates de lucha, taekwondo, boxeo. Algunas personas lo experimentan al hacer sprints o hacer pasos de baile muy intensos o muy difíciles. Entonces, si te está ocurriendo,
quiero decirte, no te angusties, esto es una alteración fisiológica normal y tu cuerpo lo hace a manera de protegerte, a manera de facilitarte ese esfuerzo físico. Esta hiperglucemia post-entrenamiento suele estar relacionada a la aparición y al aumento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, como por ejemplo glucagón, cortisol y algunas catecolaminas. Ya te imaginarás, esto tiene que ver porque el ejercicio es percibido por nuestro cuerpo como estrés. Acuérdate, el estrés no es necesariamente malo, al contrario, es un mecanismo de adaptación que nuestro cuerpo ha desarrollado para poder funcionar adecuadamente. Entonces, al contraer la fibra muscular al hacer ejercicio, estamos estresando a la fibra muscular. Entonces, nuestro cuerpo se prepara y logra ayudarnos a tener un buen nivel de energía mientras estamos haciendo ejercicio gracias a la aparición de estas hormonas. Todo esto estimula al hígado para que sea él el que nos dé glucosa a través de usar la reserva que tiene en su interior de glucógeno, que es una reserva rápida de energía. Has de saber, y esto nos pasa aunque no nos movamos, nuestro hígado nos da glucosa un poco como para que nunca nos falte la glucosa, sobre todo en el cerebro. Entonces, el hígado es como una mamá protectora que siempre está buscando que no nos falte nada. Por eso es que es mucho más fácil que la glucosa se suba después del entrenamiento, sobre todo en personas que tienen una buena reserva de glucógeno o incluso de grasa en el hígado. Entonces, como podrás darte cuenta, esto no es necesariamente malo. Hay personas que dejan de hacer ejercicio por esta razón. Yo te puedo decir que no es adecuado que lo hagas de esa manera. El ejercicio va a elevar tu glucosa siempre que tu actividad haya sido fuerte, haya sido intensa y por un periodo corto de tiempo. Esto significa que no es adecuado tampoco que corrijas tu glucosa alta con insulina. No lo hagas. Yo sé que puede ser un poquito preocupante mirar la glucosa alta y entonces pues lógico, lo que queremos es bajarla rápido. Incluso podemos echar mano de correcciones con insulina, pero esto no es adecuado porque conforme pasa el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 6, hasta 8 horas después de hacer ejercicio, independientemente de la intensidad, tus músculos van a seguir gastando más glucosa. Por eso, incluso se ha visto en estudios de laboratorio donde el efecto del ejercicio puede durar hasta 48 horas después. Entonces, por eso no es recomendable que corrijas tu glucosa inyectándote insulina por glucosas altas después de hacer ejercicio. Lo más adecuado en esos casos es esperar y vigilarla. En un lapso no mayor de 2 horas, tu glucosa ya debe de entrar a rangos normales, o mirar que tu flecha de tendencia empieza a tomar ese curso hacia abajo. Ahí sería como un asunto terminado. Pero si tú miras que a las 2 horas la flecha de tendencia sigue hacia arriba, entonces tienes que evaluar otras variables que te van a ayudar a tomar la decisión de si te inyectas insulina o no te inyectas para corregir. Variables como cuánta insulina activa tienes, si comiste vegetales o fibras en los alimentos anteriores o los próximos al ejercicio, si tomaste colación durante el ejercicio, si tuviste una hipoglucemia y corregiste la hipoglucemia con cuánto de glucosa, si además de la actividad física también estuviste bajo estrés, es decir, huir, pelear, luchar, cosas que pueden elevar de más tu glucosa. Todos estos factores te van a ayudar, incluso también el día en el que estés de tu periodo menstrual, te van a ayudar a decidir si corriges o no corriges tu glucosa. Entonces, para que tu ejercicio sea una buena experiencia para ti y no lo evites y por el contrario busques tener esta sensación de la que nos bañamos después de hacer ejercicio, lo más recomendable es que revises tu glucosa inmediatamente antes e inmediatamente después de tu entrenamiento.
regístralo. Esto te va a ayudar a saber si lo estás haciendo bien, si fue suficiente, y vas a poder saber también si necesitas tomar alguna colación o algún refrigerio. Ojo, esto nunca es obligatorio y es absolutamente dependiente de tus cifras de glucosa, sobre todo si eres usuario de insulina. Para empezar a hacer ejercicio tienes que saber que lo ideal es dar este primer paso, que sería lograr 10,000 pasos, los famosos 10,000 pasos. Eso te va a ayudar a evitar el sedentarismo, porque sí es importante que tú, además de hacer ejercicio, no seas sedentario, ambas cosas. Entonces, lograr 10,000 pasos al día te va a ayudar a evitar el sedentarismo. Una vez que tú ya estás logrando tus 10,000 pasos, que te digo, lo puedes ir haciendo poco a poco, no tiene que ser todo en un solo momento. Ahora debes de buscar lograr 30 minutos de ejercicio físico 5 veces a la semana, donde alcances el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima recomendada. Esto lo vas a poder calcular de acuerdo a esta fórmula que te estoy compartiendo, que sería 220 menos tu edad. Esta sería tu frecuencia cardíaca máxima y es hasta donde te recomiendo que lleves la frecuencia o la intensidad como máximo. Lo ideal es llegar hasta el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima sugerida. Aquí te pongo un ejemplo para que tú hagas este cálculo, que es lo más fácil del mundo. 220 menos tu edad, vamos a suponer que son 50 años, entonces sería una frecuencia máxima sugerida cardíaca de 170. Digamos que eso es a lo que más deberías de acelerar tu corazón, el máximo. No deseamos que llegues hasta ahí, deseamos que llegues a por lo menos el 70%. Entonces, lo ideal es que tu ejercicio se mantenga con una frecuencia cardíaca de 119. Ya lo puedes medir ahora con estos relojes o incluso el pulso oxímetro que ahora ya todos tenemos en casa. Te pueden ayudar a saber hasta dónde se acelera tu corazón mientras haces ejercicio. Esto lo ideal es que sea de inicio. Trata de hacerlo al inicio. Obviamente, conforme vayas avanzando en tu actividad y en tu resistencia, vas a poder lograr el 100% de tu fuerza, de tu frecuencia cardíaca máxima. Ahora, lo que te quiero decir en esta parte del video es que existen 4 tipos de ejercicios diferentes. Está el que todos conocemos como ejercicio aeróbico, que es donde aceleramos nuestro corazón, aplicamos esto de la frecuencia cardíaca. También están los ejercicios de fuerza, antes les llamaban anaeróbicos, que son más bien ejercicios de resistencia. Puede ser peso, pueden ser ligas o puede ser tu propio peso lo que utilices. También están los ejercicios de flexibilidad. Estos ejercicios donde únicamente lo que hacemos es estiramientos, son muy recomendados para comenzar. Y también están los ejercicios de equilibrio. Estos ejercicios se recomiendan muchísimo para los adultos mayores, sobre todo aquellos que estén perdiendo facultades cognitivas o estén perdiendo habilidades cognitivas. Yo te sugiero que para comenzar inicies con ejercicios de flexibilidad, de equilibrio. Luego realiza ejercicios aeróbicos y después empieza a utilizar los ejercicios de fuerza. Siempre ve a tu propio ritmo. Esto es una cosa súper importante. Recuerda que para que el ejercicio pueda ser un hábito constante en tu vida, tiene que ser disfrutable. Entonces, no sufras el ejercicio, al contrario. Mira lo bonito que se siente y lo bien que te puedes llegar a sentir luego de practicarlo. Por lo tanto, evitar hipoglucemias es una de las metas importantes o algo de lo que tenemos que cuidar cuando hacemos ejercicio. Si no lo has visto, te invito a que veas este video, está aquí en mi canal y te va a ayudar muchísimo más a entender cómo es una hipoglucemia, por qué aparecen y qué puedes hacer para evitarlas. Ya para terminar, te quiero dejar algunas recomendaciones que te van a ayudar a saber cuándo no es recomendable hacer ejercicio. Primero que nada sería ante la falta de insulina. Si es momento de usar insulina porque tu cuerpo ha dejado de producirla y no te la estás inyectando, no hagas ejercicio. Es común que se recomiende ante glucosas altas hacer ejercicio.
Pero si te falta insulina, no es lo más recomendable. Mucho cuidado con esto. Por eso es muy recomendable medir tus cetonas antes de hacer ejercicio, sobre todo si estás teniendo glucosas por arriba de 250 o incluso 300. Si miras una glucosa alta, mide tus cetonas. Si has tenido lesiones previas que te causen dolor al movimiento antes de empezar a hacer ejercicio, por favor visita a tu médico. Yo sé que son comunes las recomendaciones de ciertos médicos de no te muevas, no cargues peso, no hagas ejercicio. Por lo menos eso es lo que los pacientes me cuentan. Pero yo te recomiendo que visites a tu médico con la intención de preguntarle cuál es la mejor manera para que tú hagas ejercicio. Todos los médicos tenemos claro lo importante que es hacer ejercicio. No podemos limitarle la recomendación de movimiento a las personas. Y si alguien por alguna lesión no se puede mover, hay que vigilarlo, rehabilitarlo y luego enviarlo a hacer ejercicio. Complicaciones de la diabetes como la neuropatía diabética, las miocardiopatías, enfermedades del corazón, infartos previos, la retinopatía diabética, las enfermedades renales, por el motivo que sea, son contraindicaciones para el ejercicio como lo conocemos. Es posible que lo hagan, es deseable que lo hagan, pero con cuidado. Recuerda que para que tengas una buena sesión de ejercicio, te recomiendo que cumplas con estas 3 fases del ejercicio. La primera sería el calentamiento. Te sugiero que hagas un estiramiento. Haz movimientos de tus articulaciones por lo menos durante 10 minutos. Luego pasa por una fase principal, que es donde vas a lograr obtener tu frecuencia cardíaca recomendada durante unos 40 o 50 minutos. Después sigue la fase de relajación, para lo que vas a destinar 10 minutos más. De esta manera vas a poder lograr sesiones de ejercicio que sean útiles, placenteras y que te den ganas de repetir. Y listo. Vas a poder disfrutar de sesiones de ejercicio que te regalen mucha salud. Yo soy la doctora Suraima Corona y te recuerdo que en este mi canal, tu canal, te espero en el próximo video para compartir más información acerca de cómo evitar que la diabetes siga siendo una preocupación en nuestras vidas. Te invito a que dejes una manita arriba, compartas el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.